Una persona resultó herida este sábado durante un enfrentamiento a pedradas registrado en la frontera entre Perú y Chile. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la frontera del departamento peruano de Tacna, fronterizo con el chileno de Arica. En esa zona, Perú desplegó el viernes 390 policías y 196 militares tras la entrada en vigor del estado de emergencia en las fronteras del país. Es una decisión que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, justificó tras responsabilizar a los migrantes de la ola de delincuencia en Perú, pero sin ofrecer datos que demuestren esa correlación. El ministro del Interior peruano, Vicente Romero, informó que las autoridades de ambos países evalúan abrir un corredor humanitario como salida a la crisis migratoria. Desde hace días, cientos de migrantes permanecen varados sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú sin agua, alimentos o servicios sanitarios. Aumentan cada vez los migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, que esperan del lado chileno cruzar a Perú. Quieren regresar a sus hogares de origen tras una migración frustrada. Y está con nosotros desde Santiago de Chile el periodista Mauricio Bustamante con La Perspectiva. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, evidentemente estamos frente a una escalada política entre ambas naciones con el pedido de diálogo de la ONU. Esta es la pregunta. ¿Avanzan acaso las conversaciones sobre ese corredor humanitario? Conversaciones que aparentemente incluirían también a Ecuador. ¿Qué tal, Jenny? Muy buenas tardes a todos ahí en Deutsche Welle en español. Estuve conversando esta semana con funcionarios de la Cancillería chilena y efectivamente ha habido varias conversaciones virtuales a través de videoconferencia con las autoridades del Perú y se espera avanzar a ese corredor humanitario, un corredor humanitario que necesariamente también va a tener que involucrar a Ecuador, porque recordemos, estas son todas personas que desde Venezuela, pero también desde Colombia, cruzaron Ecuador, cruzaron Perú, llegaron a Chile, muchos de ellos sin documentos, sin pasaportes, de manera absolutamente irregular, y cruzaron la frontera. Recordemos, hay una frontera muy permeable en todos estos países, zona de desierto, zona de selva, con muy poco control, y esas personas se han instalado en Chile fundamentalmente en el último tiempo. Se estima que cerca de 2 millones de personas ya son migrantes en Chile, con una población del 20%, o sea, de 20 millones, estamos hablando casi de un 10% de migrantes y que se ha incrementado mucho en el último tiempo. La esperanza es que estas personas que ahora tratan de regresar a sus países por diferentes motivos, lo puedan hacer a través de buses, a través de aviones, pero el Perú hoy día está exigiendo documentos que no les pidieron para atravesar su país en camino a Chile, pero ahora sí están requiriendo para cruzar al Perú y de ahí volver hacia Colombia y Venezuela. Y a todo esto, Perú ha seguido los pasos de Chile. El inicio este sábado del despliegue de sus militares en la frontera, en medio también del ejército chileno, digamos, Mauricio, y del ejército peruano están los migrantes. ¿Qué se sabe de todos ellos? ¿En qué condiciones están, Mauricio? ¿Cómo están también siendo atendidos? Sí, son condiciones de verdad muy precarias. Esto partió siendo hace un par de semanas un puñado de personas, pero a esta altura ya son entre 200 y 300 personas de diferentes orígenes y condiciones que están tratando de cruzar la frontera. La mayor parte de ellos indocumentados, la mayor parte de ellos se ha querido quedar en la frontera, aun cuando Arica, la ciudad que está más al norte, más cerca de la frontera con Perú, está a solo un par de kilómetros. Ellos han querido permanecer allí y ayudado fundamentalmente por el gobierno de Arica, también por algunos organismos internacionales como ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la OIM, la Oficina Internacional de Migraciones, que les suministra algo de agua, de comida, de abrigo. Recordemos que a esta altura del año las temperaturas son muy altas durante el día, pero muy bajas durante la noche, y estas personas insisten en permanecer allí. Hoy, como mencionamos hace un rato, hubo un primer altercado. La frontera ahí entre Chile y Perú es una de las fronteras más transitadas y hay mucha congestión. Muchos peruanos, por ejemplo, que tratan de ingresar a Chile y se ofuscan, se enojan porque hoy día lo que hay allí es una tremenda congestión, y hoy hubo un primer altercado incluso con algunos piedrazos donde lamentablemente resultó una persona herida, pero todos esperan que acá haya una pronta solución, una solución política, cuando a esta altura sorprende, y lo digo a título personal porque he tratado también de conectarme con autoridades venezolanas, el silencio de Venezuela y el silencio de Colombia para sus connacionales a esta altura, incluso a nivel periodístico, sorprende, porque esto se está trabajando entre Perú, entre Chile y eventualmente también con Ecuador, pero desde Colombia y desde Venezuela hasta el momento lo que hay es silencio. Sin duda es un desafío al multilateralismo regional en Latinoamérica. Muchas gracias, Mauricio Bustamante, allá en Santiago. Buenas tardes.